Buenas tardes a todas y todos. Agradecer a los organizadores por la invitación y agradecerlos a todos que en estas circunstancias se encuentran aquí en estas cuestiones que no parecen tan urgentes, pero son las más urgentes de todas. Discutir el país nunca dejará de ser la cuestión primordial para cada uno de nosotros. Yo voy a centrar un poco mi intervención en dilucidar las causas de la crisis. ¿Por qué llegamos hasta aquí? Y voy a tratar de dilucidar esas dos causas en una perspectiva coyuntural que puede decir desde el 2012 y especialmente del 2016 hasta acá, y después de dilucidar un poco esta perspectiva coyuntural me voy a ir un poco más a la perspectiva estructural. A partir de ahí me centraré en responder algunos planteamientos que me hizo Ángel como organizador del evento. Básicamente, ¿qué hemos hecho para llegar hasta aquí? Yo creo que la cuestión fundamental o la cuestión más preocupante que sufre la economía venezolana hoy es la caída del Producto Interno Bruto. La caída del Producto Interno Bruto en Venezuela desde 2012 hasta 2018 ha sido alrededor del 50%. Es decir, la economía venezolana se ha reducido a la mitad en tan solo 5 años. Es quizás la recesión más crónica o la caída de la producción más crónica que ha vivido el mundo occidental desde que se llevan cuentas nacionales en cualquier lugar del mundo. Es decir, realmente la economía venezolana está en una crisis severa de producción, y esa crisis severa de producción trae sus repercusiones en todos y cada uno de los ámbitos de la economía. Pero para mí la caída de la producción o la caída del Producto Interno Bruto es el problema central que tiene la economía venezolana hoy. ¿Por qué? Porque mejorando cualquier otra de las cuestiones que sufre la economía venezolana hoy, no vamos a mejorar los niveles de vida si no empezamos a producir al punto que dejamos el PIB, por lo menos en 2012, que es alrededor de 300.000 millones de dólares. Es decir, el tamaño de la economía venezolana hoy es alrededor de los 90.000 millones de dólares, y en el 2012 el tamaño de la economía venezolana era alrededor de los 300.000 millones de dólares. Si eso lo llevamos a términos per cápita, quiere decir de que usted disfruta de 50% de servicios, productos menos de lo que le disfrutaba en 2012. Generalmente estas reducciones nunca se dan. Causas coyunturales de la crisis. Las causas coyunturales no se pueden leer sin las causas estructurales. Ya la economía venezolana desde la década del 70 traía unos signos muy marcados de debilitamiento. Tenía unos signos muy marcados de desfase entre lo que se producía y entre lo que se consumía. ¿Por qué se da esto? Precisamente porque la economía venezolana tiene un comodín, o algo que se puede decir que lo salva de no tratar de resolver sus crisis estructurales. Es decir, las economías generalmente, cuando el consumo se desapega de la producción, sufren una especie de ajuste en la que se produce más o en la que se consume más, de acuerdo a las políticas económicas que se lleven a cabo. La economía venezolana, como tiene un recurso de origen externo, que le podemos denominar renta, puede sustituir ese desfase entre consumo y producción a partir de ese recurso externo, y ese recurso externo se traduce en importación. O sea, la economía venezolana a partir de la década del 70, la década del 80 y los 90 se tornó absolutamente dependiente de las importaciones. El periodo de 2002 hasta 2012 marcó significativamente esa dependencia de las importaciones. Es decir, los sectores naturalmente mucho más dependientes de las importaciones fueron los que se fortalecieron y los que crecieron en ese periodo. Una de las cosas que fundamentalmente favorece el patrón importador es la sobrevaluación del tipo de cambio, es decir, que el bolívar sea mucho más barato de lo que realmente debe serlo para establecer un mecanismo de equilibrio con el mercado mundial. Desde 2004 en adelante el bolívar estuvo sobrevaluado, las importaciones se hicieron mucho más baratas que la producción nacional, y fue mucho más, el sector de la burguesía comercial se consolidó por encima de todos los demás sectores de la economía, los sectores cooperativos, los sectores comunales, sector estatal, pero también los sectores industriales privados que estaban no en antagonismo, pero sí en conflictos con estos sectores importadores. Ya desde el 2008, 2009, pero sobre todo a partir de 2010, había
marcados signos de que había que ir a un ajuste en el tipo de cambio, de que se había agotado el control cambiario. ¿Por qué se había agotado el control cambiario? Porque salían muchas divisas, es decir, el control cambiario no estaba controlando la fuga de divisas, pero sobre todo, ¿por qué? Porque el impacto del control cambiario en la producción nacional era muy marcado, y eso se denotaba en que las importaciones para suplir el consumo nacional tenían que ir cada vez más para arriba. En el 2012 llegamos a un punto absolutamente exorbitante de importaciones, que fueron 62 mil millones de dólares. Para posibilitar importar 62 mil millones de dólares anuales, teníamos que tener un barril de petróleo alrededor de 150, y con una producción alrededor de 3.200.000, 3.500.000. Básicamente estamos en ese sentido viviendo en una quimera. Entonces teníamos ese cuadro, era un cuadro sumamente complejo, pero era un cuadro manejable. ¿Por qué? Porque había recursos, y cuando había recursos tú podías hacer cosas con, sobre todo, una cuestión que para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Porque somos una economía petrolera, que es el mercado cambiario y la cuestión del tipo de cambio. Nosotros somos una de las economías del mundo, por no decir la más, que está absolutamente intronizado con el mercado mundial. ¿Por qué? Porque dependemos del mercado mundial. Alrededor del 35% de nuestros recursos anuales provienen del mercado mundial por vía de la renta petrolera. El tipo de cambio es absolutamente importante para la economía venezolana, porque el tipo de cambio es lo que marca cómo se va a relacionar esa economía nacional, entre comillas, porque no es nacional en ningún sentido, porque está absolutamente conectada con el mercado mundial. El tipo de cambio es lo que marca cómo se van a conectar esas dos dimensiones, el mercado mundial y la economía nacional. El tipo de cambio es una cuestión absolutamente política. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú vas a determinar el sentido de la economía nacional. Decíamos que en 2012 ya había marcado signos de agotamiento de esto, y se empezaron a tomar medidas de reducción del mercado cambiario. Se eliminó Cadivi, etcétera, que ya era un mecanismo que había sido absolutamente penetrado por la burguesía comercial, etcétera, pero no se sustituyó con nada. Se quitó un mecanismo absolutamente deficiente de adquisición de divisas y de financiación de las importaciones, pero no se sustituyó con nada. Y las importaciones pasaron a ser desde el 25% importaciones públicas a ser alrededor del 60% importaciones del 25% importaciones privadas a ser alrededor del 60%. Es decir, el Estado fortaleció su patrón importado. Pero esto no quiere decir que los privados hayan dejado de importar, sino que los privados muchas veces se trasladaron al sector oscuro de la economía, donde no podemos saber qué es lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque lo que ellos estaban en el sector claro era adquirir dólares de Cadivi y importar. A esto se le vino la baja de los precios del petróleo. Cuando los precios del petróleo bajan, se queda como muy claro lo deficiente que era el modelo de acumulación que se estaba llevando a cabo. El modelo de acumulación se sostenía en las importaciones. Si no, tú no tenías dólares para importar, el modelo entró un poco en crisis. Pero sin embargo, podías establecer mecanismos de ajuste 2012, 2013, 2014 que te permitían controlar. Estos mecanismos de ajuste eran más o menos simples: liberar el tipo de cambio, crear un mercado de divisas estable, había dinero para hacerlo. Una vez que los precios del petróleo bajan suficientemente como para no permitir que tú establezcas un modelo de ajuste, la decisión entre producción y consumo se escinde mucho más. ¿Por qué? Porque el PIB empieza a bajar considerablemente. Ya para 2014 el PIB empezó a bajar alrededor del 10%. O sea, ya el problema adquiere otras características. Y se tiene que llevar un primer modelo de ajuste. Un modelo de ajuste que pasó un poco desapercibido, pero es el que nos trajo hasta aquí. Este modelo de ajuste se llevó a cabo a finales de 2015 y principios de 2016. ¿Y en qué consistía el modelo de ajuste? Básicamente, el modelo de ajuste fue forzado por la cuestión de la deuda. Generalmente Venezuela tenía muchos recursos y podía endeudarse. Cometimos el mismo error que se cometió en la década de los 70. Nos endeudamos porque cuando nosotros hacíamos el radio entre importaciones y deuda, teníamos muchas exportaciones y por lo tanto podíamos endeudarnos de esa forma. Como las exportaciones, un país petrolero, bajaron considerablemente, la deuda se puso inaguantable.
El gobierno negó el problema de la deuda. Yo estoy absolutamente consciente que el manejo de la deuda fue uno de los principales instrumentos que utilizó Estados Unidos para conducir a la economía venezolana hasta este punto. O sea, Estados Unidos explicó una estrategia de asfixia en el sentido de que le interesaba que Venezuela no adquiriese nuevo financiamiento, que Venezuela no refinanciara su deuda y que Venezuela se mantuviese el discurso de que podía pagar la deuda y que la deuda era pagable y que teníamos los recursos. 2012 hasta 2015 se pagaron alrededor de 75.000 millones de dólares en deuda. Es decir, ¿qué hiciésemos nosotros en este momento con 75.000 millones de dólares? Pudiésemos llevar a cabo cualquier programa de ajuste sin necesidad de financiamiento externo, cuestión que no tenemos hasta ahora. Y la realidad dio la razón de que la deuda era impagable. Externalizamos todos esos recursos, sufrimos la consecuencia de no pagar la deuda, porque ahorita nos están embargando los bienes externos, inclusive los bienes de la República, etc. Y no gozamos de los beneficios de no pagarla, que es tener la plata para financiar nosotros mismos nuestro modelo de ajuste, nuestro mercado cambiario, nuestras importaciones, etc. Este primer modelo de ajuste, que lo llevó a cabo principalmente Miguel Pérez Abad, consistía en reducir las importaciones en demasía, reducir las importaciones de 62.000 millones de dólares en 2012 hasta 15.000 millones de dólares y 12.000 millones de dólares en 2016, es decir, alrededor de 70% per cápita, seguir pagando la deuda externa y hacerle una especie de shock clásico a la economía venezolana, es que a medida que dejas de importar y que devalúas el tipo de cambio, los sectores exportadores no tradicionales pudiesen exportar porque tenían una ventaja comparativa y la economía venezolana empezase a recibir dólares por vía no petrolera. Esto no pasó. Obviamente no pasó porque la economía venezolana no es una economía como cualquier otra, no es Colombia, no es una economía que tiene 100 años viviendo de un recurso externo llamado petróleo y que en términos competitivos nosotros toda la economía política de un siglo la hemos montado para que el petróleo conduzca las riendas de la economía toda y no las conduzcan los sectores no tradicionales. Más bien esos sectores no tradicionales son absolutamente dependientes del petróleo y existen porque el petróleo existe y pueden financiarse a través de él. La consecuencia de este primer modelo de ajuste fue básicamente la caída demencial del PIB que tenemos hasta este punto. ¿Por qué? Porque generalmente lo que se importaba era muy poco medios de producción, muy poco y muchos medios de subsistencia y materias primas casi terminadas. Esto fue lo que se exportaba desde 2004 en adelante. Es decir, el sector importador no era un sector importador homogéneo, sino era un sector importador que estaba básicamente concentrado en sectores de empaquetado y distribución. Esto creó un desfase muy importante entre el sector, a lo interno del sector producción y a lo interno de los equilibrios de la economía entre el sector 1 y el sector 2, es decir, entre la inversión que tú haces en medios de subsistencia y la inversión que haces en medios de producción. ¿Qué pasó después de este modelo de ajuste? Ya tenemos otro problema. Tenemos el problema de que el PIB no tenemos cómo levantar el PIB, no tenemos cómo contener la reducción de la caída del PIB. Y a medida que no paremos la reducción de la caída del PIB, todos los otros indicadores macroeconómicos van a seguir fallando o van a seguir en los niveles en los que los tenemos ahorita. Ese fue como el primer modelo de ajuste. El primer modelo de ajuste fracasó. Ahorita tenemos la intención de llevar a cabo otro modelo de ajuste, pero antes de entrar ahí me gustaría como dejar para la polémica la pregunta sobre por qué la crisis venezolana ha cogido un poco estas consecuencias. Generalmente existen tres factores donde se soporta cualquier tipo de producción capitalista: el capital, el trabajo o la energía. Generalmente, a través de la renta petrolera, el Estado financiaba el consumo de la mayoría de la población venezolana, no solo el consumo de los privados asalariados, sino el consumo de los privados. Es decir, Venezuela es una economía rara porque desde la década del 70 se demuestra que los privados no necesitan invertir en medios de producción, no necesitan invertir en nueva producción para seguir siendo empresarios. Es decir, que tienen un financiamiento externo, que es el financiamiento de la renta petrolera. Lo que pasó desde el 2016 en adelante, básicamente fue que el salario, es decir, el sector asalariado, fue el que contuvo las consecuencias de la crisis.
soportó la reducción en esa ecuación entre capital, trabajo y energía. Es decir, a medida que se reducía el tamaño de la economía, los sectores capitalistas establecieron una estrategia para tratar de mantener sus ganancias en términos absolutos, a pesar que eran pérdidas en términos relativos. Es decir, ya un capitalista no vendía 10 pares de zapatos a 20 que le da como ganancia 100, sino vendía un par de zapatos a 100. Entonces mantenía las ganancias en términos absolutos, pero a pesar de las pérdidas en términos relativos. Y esto condujo a una contracción del ingreso absolutamente importante. Venezuela debe haber pasado de ser la economía más igualitaria de América Latina por el coeficiente de Gini a estar muy cerca de Brasil y Colombia como una de las economías más desiguales. ¿Por qué? Porque la crisis ha obligado a una contracción acelerada del ingreso. Entonces, ¿cuánto tiempo? Okay. Entonces, esto es básicamente a grandes rasgos en términos macroeconómicos por qué llegamos hasta este punto. Para puntualizar, llegamos hasta este punto en términos estructurales porque el patrón de acumulación rentista desde la década del 70 ya había demostrado que la gran masa de recursos externos, los recursos que venían de la renta petrolera, no podía absorberlos. Y los sectores parásitos de la economía son los que gozaban con esto, la burguesía comercial, ni siquiera la burguesía industrial. La burguesía comercial fue la que gozó con esto, la que armó todo un sistema de adquisición de divisas a través del Estado, es decir, conseguir la renta petrolera en el destino, armó todo un sistema de importaciones, armó todo un sistema de empaquetado, armó todo un sistema de distribución que hacía que un consumo que no era ficticio, que llegó a los sectores populares, que se masificó, que se democratizó, pero que al final terminaba siempre la renta petrolera en los bancos, las cuentas bancarias privadas de la burguesía comercial. Es la primera cuestión. La otra primera cuestión, la política que se implementó de seguir pagando la deuda externa, hacerle un choque a las importaciones en el 2016, lo que hizo fue matar al enfermo. Es decir, hoy tenemos un problema mucho más complejo porque tenemos una reducción de la economía a su mitad. Es decir, nosotros tenemos que crecer durante 10 años alrededor de 10% para llegar a los niveles de ingresos de 2012. Ningún país de América Latina ha crecido en los últimos 40 años más de 5% durante 3 años consecutivos. Es decir, cuando valorizamos el tamaño de la crisis en la que estamos, es sumamente compleja, y lo más complejo es que todavía no vemos cuándo ese PIB se va a dejar de reducir, cuándo vamos a crecer por un trimestre al menos 0.1% o vamos a dejar de crecer. Eso es sumamente importante. Y las otras cuestiones serían las concomitantes a lo que ha llevado esto. Es decir, que un modelo de ajuste como el que se tomó hace 60 días, creo yo, más o menos, si lo aplicamos en 2013, podría tener un efecto otro que el que está teniendo ahorita. ¿Por qué? Porque el que está teniendo ahorita no cuenta con financiamiento para lanzar un mercado cambiario, no cuenta con una forma de aumentar el PIB, ni una estrategia de industrialización distinta de cara al mercado mundial, ni cuenta con otras cosas que, ya que el problema es tan complejo, el modelo de ajuste no se adapta a lo complejo que es el problema, es lo que quiero decir. Y a medida que la crisis siga avanzando, quizás el modelo de ajuste tiene que ser mucho más drástico, y la disputa política en torno al modelo de ajuste tiene que ser mucho más drástico, porque es la pregunta: ¿quién va a pagar la crisis? Y las consecuencias políticas del modelo de ajuste tienen que ser mucho más drásticas. ¿Por qué? Porque seguimos cayendo. Entonces, bueno, un poco reducido el tiempo, pero me gustaría plantear como dos cosas muy simples en torno a la pregunta: ¿por qué las políticas del gobierno no dan resultado? Básicamente es porque las políticas del gobierno hasta este punto siempre han venido detrás de los efectos de la crisis. Es decir, el gobierno quiere aplicar pañitos de agua a un muerto de terminal. Entonces,
si nosotros fuésemos intentado este modelo de ajuste, como dije anteriormente, en 2013 los resultados fuesen sido otros. Hoy este modelo de ajuste no cuenta con los recursos ni siquiera para proteger sus mejores intenciones. Es decir, no cuenta con recursos, no cuenta con 15.000 millones de dólares para lanzar un mercado cambiario, no cuenta con 2.000 millones de dólares en efectivo para financiar la venta al menudeo de dólares en los bancos, etc. O sea, eso se demuestra básicamente en que el convenio cambiario que fue lanzado con este modelo de ajuste no puede ser llevado a cabo porque no cuenta con la forma de ser llevado a cabo. Es decir, es un papel blanco. Y lo otro, sobre las medidas que se deberían tomar. Yo creo que existen tres cosas fundamentales que Venezuela tiene que tomar en cuenta para poder salir de la crisis. La primera, tenemos que avanzar hacia una economía postpetrolera, pero que es una economía que tiene que ser ampliamente basada en el petróleo. Es decir, nosotros no tenemos forma de salir de esta sin aumentar la producción petrolera alrededor de 3.000 barriles diarios. Y 3 millones de barriles diarios. Y para hacer eso se necesitan recursos, se necesita otro tipo de relacionamiento de la industria petrolera con el mercado mundial, y para ir mucho más allá se necesita una política petrolera distinta a la que hemos tenido durante 100 años, que se ha denominado nacionalismo petrolero. La otra cuestión es el poco dinero que está entrando lo estamos utilizando para medios de subsistencia. Es decir, Venezuela está comprando comida absolutamente empacada afuera y se le está poniendo en la boca a la gente. Esto sirve para solucionar el problema de la alimentación, pero no genera ningún tipo de valor agregado interno. Por lo tanto, siempre que los pocos dólares que estamos recibiendo se siguen utilizando para comprar comida empaquetada, el desbalance entre el sector medio de subsistencia y el sector medio de producción se va a seguir intensificando y la crisis se va a seguir agravando. Esas son como dos cosas fundamentales que yo creo que se deberían llevar a cabo. Y la última es, tenemos que empezar a pensar seriamente el financiamiento el programa de ajuste que se va a llevar a cabo. Es decir, para nosotros, y esto es una disputa política porque los enemigos de la burguesía sí tienen claro quién nos va a financiar, aunque saben que no es el dinero suficiente, saben que el Fondo Monetario Internacional le va a prestar al menos 30.000 millones de dólares. Pero esto es una cuestión sumamente importante porque cada vez ha quedado mucho más claro que la cuestión del financiamiento depende mucho de la resolución del problema político interno, el conflicto entre la Asamblea Nacional Constituyente y el Ejecutivo. Entonces, esas tres cosas yo creo que deben ser debatidas en público y son sumamente importantes. El tema de una política de alimentos que sea a la vez coyuntural, que mitigue el consumo, la deficiencia de consumo de alimentos de la gente, pero que no nos pueda seguir agravando el problema. El tema de la política petrolera, no podemos salir del problema sin petróleo, a pesar de que el problema es petróleo, no podemos salir del problema sin petróleo. Y la tercera es con qué dinero vamos a establecer qué modelo de desarrollo. Y es un poco que creo la importancia del debate. ¿Qué modelo de desarrollo va a llevar a cabo Venezuela en adelante? ¿La inserción rentista por la vía de la venta de petróleo? ¿Vamos a lanzar un nuevo modelo de desarrollo basado en fuerza de trabajo absolutamente esclava con $2 al mes? En un modelo de desarrollo intensivo en energía, vamos a lanzar un modelo intensivo en medios de producción, como lo hicimos durante 100 años cuando teníamos para comprar medios de producción afuera. Entonces, estas son cosas que me parecen importantes. Bueno, y después, si tengo la oportunidad de intervenir de nuevo, ahondo con el tema de las posibilidades de la comuna.